Les decíamos al comienzo del programa que está con nosotros Laura Orozco Medina. Ella es mexicana, ella perdió a parte de su familia, son desaparecidos en México, participa de la ONG Alzando Voces, obviamente una organización no gubernamental que trabaja por el tema de los derechos humanos en México. Como ustedes saben, estas entrevistas no son sencillas porque uno tiene que contar historias que son crueles. Nosotros muchas veces hablamos del tema de las desapariciones forzadas en México, hablamos del femicidio, a veces queda como algo en abstracto y cuando uno tiene que hablar con las personas involucradas, les decimos, no es sencillo, pero es necesario, es indispensable, por eso te agradecemos, Laura, por estar con nosotros hoy acá en Visión 7 Internacional. Y por supuesto nos gustaría que primero nos cuentes y les cuentes a los televidentes tu historia, la desaparición de tu padre, de tus hermanos. Sí, bueno. En México, primero es indispensable como contar que las desapariciones forzadas se vienen aplicando como una política de Estado que parte de un terrorismo de Estado y con ello se han violado sistemática y generalizadamente los derechos humanos, dentro de ellos las desapariciones forzadas, no solo las desapariciones forzadas por motivos políticos que se dieron durante los años 60, 70 y 80 en México, sino que ahora se extiende a toda la población en general, dentro de los cuales también se encuentran estos sectores organizados. Bueno, y precisamente en ese mismo contexto, en 2007, elementos del ejército mexicano tratan de incriminar a mi hermano por delincuencia organizada, que después se logra conocer que era inocente por falta de elementos de prueba que acreditaran lo que los militares decían, pero frente a ese hecho y a las denuncias que interpone la familia para sacar a mi hermano de prisión, pues mi papá es detenido desaparecido en 2009, por un comando armado y elementos militares del Estado mexicano. Continúan las amenazas para que desistamos de la lucha, pero también porque de alguna manera pretenden propiedades que nosotros tenemos. Nosotros somos campesinos de una región aguacatera muy importante de Michoacán y de las más importantes a nivel América Latina. En 2009, mi hermano Leonel Orozco Medina, de 17 años de edad, es interceptado por elementos de fuerzas federales que posteriormente se lo llevan y que hasta la fecha también se desconoce su paradero, siempre existiendo obviamente ese hostigamiento, esas amenazas por elementos paramilitares. Y bueno, en 2010... Bueno, en 2009 nosotros tenemos que irnos, se da lo que es el desplazamiento forzado, que también constituye una violación grave a los derechos humanos, y nosotros dejamos personas a cargo de esas propiedades, que después también son privados de su libertad en 2010 y obligados a que si no dejan de trabajar esas tierras van a ser desaparecidos, que eran elementos paramilitares. Mi hermano Moisés Orozco Medina, el mayor de 27 años de edad y último que hoy está desaparecido, era quien llevaba a cabo las investigaciones, las causas de esos hechos, de conocer el paradero de mi papá, de conocer el paradero de mi hermano y de conocer quiénes habían privado de la libertad a mis tíos y quiénes eran los que trataban de despojarnos. Entonces en 2012 mi hermano Moisés me llama y me dice: hermana, pide ayuda porque la policía municipal me está siguiendo y me va a secuestrar. En ese momento se pierde la comunicación y desde ese momento no tenemos conocimiento de cuál sea su paradero, pero tampoco existen investigaciones que nos ayuden a determinar quiénes son los responsables. Sabemos que en este caso, como en muchos otros casos, existe la participación directa de elementos policíacos, de elementos militares y, bueno, elementos policíacos de orden municipal, estatal y federal, pero también existe la presencia de órganos o de un conjunto de grupos de paramilitares que han sido creados por el Estado y que frente al discurso tan fuerte y mediático que ha implantado el Estado mexicano al decir que es el crimen organizado o que existe un narcotráfico que es el que está llevando a cabo delitos, bueno, ese ha sido como la defensa del Estado mexicano para evadir la responsabilidad y para decir que
pues que él no es el responsable. Nosotros, en base a esa documentación, en base a todos los elementos que tenemos, podemos hablar claramente de un terrorismo de Estado que se instaura en México como una forma de generar ese terror, y que ese terror permita, por una parte, la desmovilización de esos sectores organizados que se encuentran en México, pero por la otra, el saqueo de recursos, los despojos masivos que pretenden algunas transnacionales, y por la otra, pues, la desocupación de territorios completos para implantar megaproyectos. Estás hablando de la región de Michoacán. Ahora lo vamos a poder ver en un mapa. Nosotros, esto es muy cercana a Guerrero. Sí, bueno, hay... digamos, en cuanto ahí estamos viendo justamente el mapa para ubicarnos también en lo que es México. ¿En cuánto tiene que ver esa situación geográfica, por esto que comentabas también, el interés en ocupar o apropiarse de tierras, la complicidad de fuerzas locales en este tipo de secuestros? ¿Esto es una metodología que se da particularmente en esa región? No, si bien es cierto, estoy hablando de un caso de mi familia que ocurrió en Michoacán, pero que es un modelo que de alguna manera se despliega a todo el territorio nacional. Ajá. No es propio de Michoacán y no es propio de Guerrero lo que acaba de suceder con los 43 normalistas. Es parte de esa política de Estado que se ha desplegado en México, y bueno, y que tiene gran intervención Estados Unidos, porque precisamente hay que entender que Estados Unidos es quien de alguna manera redirecciona el rumbo de un país como México, con el NAFTA, con el TLC, Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con México. Entonces realmente como que es ir construyendo esas metodologías que permitan precisamente este saqueo de recursos naturales. Tenemos ahora lo que es el petróleo, una pretensión de Estados Unidos que por años se ha venido dando, ¿no? Y bueno, y que también precisamente Ayotzinapa, que ahorita es el foco que tiene a México, o que de alguna manera es... porque se abre este panorama de violaciones graves a los derechos humanos, el Estado precisamente ha dicho que han sido elementos del narcotráfico quienes también por ahí participaron en la desaparición de los 43. Nosotros decimos que es evidente que no ha sido el narcotráfico, que es evidente que hay una participación del Estado, pero que esos guerreros unidos a quien el Estado le quiere echar la culpa no es más que un grupo de grupos paramilitares que el Estado ha creado, que el Estado está financiando, y que el Estado mexicano junto con Estados Unidos están de alguna manera entrenando para ocupar estos espacios y para operar dentro de la República Mexicana. Ahora, Laura, nosotros en América Latina lamentablemente hemos visto muchos terrorismos de Estado, desapariciones, dictaduras, y lo que por lo general vimos es que las desapariciones forzosas se daban en dictaduras. México, más allá de la famosa expresión de Vargas Llosa, de otros momentos, la dictadura perfecta, respecto al gobierno del PRI, tiene un sistema democrático. Ahora, lo que vos planteás y lo que se denuncia por lo general de terrorismo de Estado, atraviesa gobiernos, atravesó gobiernos del PRI, del PAN, que estuvo bastante tiempo, ahora otra vez del PRI. ¿Cómo se explica, o sea, por qué la necesidad de secuestrar y desaparecer gente en un Estado que es democrático? Bueno, si bien es cierto, en teoría estamos frente a un sistema democrático, pero hay que poner en el centro que incluso el sistema electoral no ha sido democrático, que incluso nuestros presidentes, o al menos los dos últimos que ha tenido México y este que se encuentra ahorita en turno, han sido producto de una imposición y no de un sistema electoral por el que se ha elegido democráticamente a los gobiernos, ¿no? ¿En qué sentido una imposición? Las élites del poder y
quienes han impuesto al gobierno, porque de alguna manera se logró destapar que habían ganado las elecciones algunos otros gobiernos un poco más progresistas, sí, pero a quienes se les da finalmente la elección es nuevamente a ese priismo que nos viene gobernando desde hace más de 70 años, ¿no? Uh-huh. ¿Y ustedes cómo están percibiendo la actitud del Estado frente a lo que hoy es una demanda a nivel internacional? Como decías, el caso de Ayotzinapa, de los estudiantes, si bien no es un hecho aislado, lamentablemente en México sí tuvo una repercusión quizá mayor y entre comillas, afortunadamente pone de manifiesto todo lo que está sucediendo en México. ¿Qué es lo que está pasando hoy con ese Estado frente a esta situación? Bueno, es que los normalistas de Ayotzinapa representan realmente una oposición para el Estado, representan de alguna manera también es el ojo crítico para el Estado. Las normales rurales de Ayotzinapa generalmente han sido albergadas por hijos de campesinos y obreros, la clase más desprotegida, y bueno, por eso se generan en 1926, y bueno, el Estado poco a poco, a través de los años, de esas 28 que se habían creado en el 26, las ha ido desarticulando hasta llegar a que queden solo 12 normales rurales. Ayotzinapa representa como la sede de lo que es la FEXUM, que es la Federación de Estudiantes Socialistas de México, donde se aglutinan las demás normales y que representan realmente una fuerza combativa hacia el Estado para implementar proyectos neoliberales y que de alguna manera matan, ¿no?, más al pueblo. Entonces, el Estado anteriormente ya había tratado de, bueno, con algunos otros ataques de muerte de algunos otros compañeros normalistas de Ayotzinapa, de desarticular esas normales rurales porque son de gente muy crítica, y sin poder lograrlo, pues ahora se efectúa este hecho tan atroz que son los 43 normalistas desaparecidos, algunos muertos, y bueno, el joven desollado también de la normal, pero que eso representa hacia el sector organizado algo muy terrorífico, pero un mensaje claro para la sociedad, para el pueblo organizado, que si seguimos llevando a cabo acciones de oposición, que si seguimos levantando la voz y denunciando lo que sucede en México, algo similar nos puede llegar a pasar. Eso, y además entender que ese hecho de desollar a un joven, que también hace algunos meses ha sucedido en Michoacán con una muchacha con los mismos métodos, no son propias de una delincuencia organizada ni son propias de un narcotráfico, son propias de gente que tiene un entrenamiento superior. Y hay que saber también que incluso el desollamiento del joven, o al menos cuando se encuentra este joven desollado, se encuentra muy cerca del cuartel militar. Y entonces por eso los familiares exigen que se abran los cuarteles y revisar si sus hijos pudieron haber estado en ese lugar o encontrar alguna pista. Y a lo que la clase empresarial llama públicamente al gobierno a no permitir que los cuarteles sean abiertos y a no permitir la clase empresarial y a no permitir que se desprestigie al ejército. Cuando nosotros sabemos que el ejército tiene una larga lista de actos de desaparición, incluso tenemos que los casos de la guerra sucia, muchos de los casos se ha podido comprobar que personas que fueron detenidas por estos elementos eran los cuarteles militares. Precisamente el cuartel número 1 de la Ciudad de México era usado como una cárcel clandestina donde tenían hornos crematorios. El Estado tiene una larga historia de violaciones graves a los derechos humanos, porque ahora el ejército no podría ser responsable. Si hay pruebas que indican que son responsables, si habemos cientos de familiares que tenemos los rostros de elementos militares que están actuando en
en cooperación, en participación con estos elementos de paramilitares y no de delincuencia organizada. El Estado ha implementado fuertemente este discurso para de alguna manera legitimar que está siendo una delincuencia organizada y que no están siendo parte de esta política de Estado que está diseñada y de alguna manera premeditada a actuar de esta manera. Sí, sí. Laura, una última pregunta, porque como te decíamos, nosotros hemos seguido el tema de cerca. ¿Las movilizaciones son importantes, son menores, son pequeñas, están focalizadas, Michoacán, Guerrero, en el DF, o están teniendo un impacto sobre el poder político y sobre el Congreso? Están teniendo un impacto, pero bueno, ha existido mucha unión de todos los sectores organizados actualmente, pero el Estado ahorita está dando cuenta en congresos locales y a nivel nacional de leyes que ayuden a que esas movilizaciones o que ese movimiento social no prospere y desarticularlo de alguna manera. ¿De qué forma? Tenemos leyes en el Congreso actualmente que están siendo implementadas para regular las marchas, leyes que nos van a decir cuándo debemos marchar, a qué hora y por dónde. Tenemos leyes en algunos estados donde dicen que de alguna manera posibilitan a las autoridades policiales a usar armas de fuego o balas de goma que ya han matado a 2 personas, a un adulto y a un menor. Tenemos ahorita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministro a quien en su momento ha significado un policía que estuvo al frente de una agencia que se encargaba de investigar, desarticular y quitar de este plano a luchadores sociales que hoy están desaparecidos. Te hago una pregunta puntual. En el caso de Michoacán, yo leía que hay emitir una ley para eliminar la desaparición forzada de personas. ¿Qué significa esto, sí, una ley para eliminar? Se pretende, porque incluso hasta algunos meses no estaba tipificada la figura de desaparición forzada. Pero bueno, es una ley que se tiene impulsando desde hace 11 años sin que hasta la fecha se avance, porque legislatura tras legislatura es desechada. Precisamente el Estado no quiere reconocer o dar un marco jurídico que prevenga las desapariciones forzadas, porque no hay voluntad política de erradicar las desapariciones forzadas realmente. Claro, bueno, y además hay elecciones pronto. Sí. Gracias, Laura, por haber estado con nosotros. Sabemos que más allá del dolor es importante tener espacios donde comentar lo que está pasando en México. Y superar lo que seguramente es el miedo, ¿no? Con todo este aparato de terrorismo y de amenazas. ¿Vamos a Félix? Vamos a Félix. Bueno, tenemos muchos mensajes, al 0800 444 1777 y al 45350709 están llegando mensajes de Leonardo, en este caso de la provincia de Córdoba. Atención porque acierta con la incógnita y además dice si pueden hacer un informe sobre las mujeres del Kurdistán. Federico de Floresta dice si la crisis de Yemen afectaría a Somalia teniendo en cuenta la población somalí que hay en Yemen y si se podría hablar de los diálogos que hay en Argelia sobre el conflicto de Mali con los árabes y Tuareg en el norte. Qué afilados que vienen los mensajes hoy. Vio cómo son nuestros televidentes, están ahí al tanto de todo, fíjese. Marcelo de la Ferrer dice, si las noticias de la conducta del Citibank y del HSBC demuestran una política netamente imperialista de control económico. Ahora vamos a hablar algo Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo, y recuerden también que se pueden comunicar a través de la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional. Hasta ahora, un solo televidente acertó la incógnita, así que vamos a ir con más datos. Por ejemplo, el que viene, que tiene que ver con nuestro personaje que comenzó sus estudios primarios, allí lo ven en la fotografía, en su propia casa y solo a la edad de 9 años se incorporó a la enseñanza oficial. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nueva pausa y le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. La pérdida de valor del euro frente al dólar preocupa a los Estados Unidos, que pierde competitividad en el mercado externo. Y además, la nueva Guerra Fría. Hace un año la península de Crimea se anexaba a la Federación Rusa y la crisis con Europa y los Estados Unidos alcanzaba su máxima tensión. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.